Bienvenidos a una introducción a las definiciones del núcleo y la imagen de una transformación lineal. Dejar que la transformación T sea del espacio vectorial V al espacio vectorial W sea transformación lineal, entonces el núcleo de T indicado como ker T es un conjunto de todos los vectores de entrada V en el espacio vectorial V, de manera que T vector V es igual al vector 0, y si nos dan T del vector V es igual a la matriz A por el vector V, entonces el núcleo de T es equivalente al espacio nulo de la matriz A. También podemos establecer la definición del núcleo de T como se muestra a continuación. Si echamos un vistazo al mapeo de la izquierda, porque tenemos una transformación lineal de V a W, conocemos el vector 0 en el dominio, se mapea al vector 0 en el rango o conjunto de salidas. Pero el núcleo de T es un conjunto de todos los vectores en el dominio o el subconjunto de vectores en el dominio, donde la salida es igual al vector 0 en el rango. La imagen de T denotada Mt es un conjunto de todos los vectores de salida T del vector V, de tal manera que el vector V está en el espacio vectorial V o en el dominio, y, por lo tanto, la imagen de T es igual al rango de T, dado que T del vector V es igual a la matriz a veces el vector V. La imagen de T es equivalente al espacio de la columna de la matriz A, y la definición de la imagen de T también se puede afirmar utilizando la notación que se muestra a continuación. Volviendo al mapeo de nuevo, la imagen de T es el conjunto de todos los vectores de salida T de E, de manera que el vector V está en el espacio vectorial V y, por lo tanto, la imagen de T es este conjunto de vectores, en este caso que son todos los vectores de salida resultantes de los vectores de entrada en el dominio bajo la transformación T. Quiero hacer una nota: si nos dan T del vector V1 igual al vector W1, decimos que el vector W1 es la imagen del vector V1 bajo la transformación T, pero notamos aquí que nos referimos a la imagen de un solo vector, donde cuando hablamos de la imagen de T arriba hablamos de la imagen de toda la transformación. Echemos un vistazo a un par de ejemplos aquí. Nos piden que encontremos el núcleo de la transformación T de R3 a R2 definida por T del vector X es igual a la matriz A veces el vector X con la matriz dada. Recuerde que esto es equivalente a determinar el espacio nulo de la matriz A, así que para una revisión rápida, encuentre el conjunto de expansión del nulo espacio de una matriz. Resolvemos la matriz A veces el vector X es igual a un vector 0. El conjunto de expansión contiene todos los vectores X y Rn que satisfacen la ecuación. El conjunto de expansión contiene un vector para cada variable libre. Si no hay variables libres al resolver la ecuación, entonces el único vector en el espacio nulo de la matriz A o la imagen de T es el vector 0, así que volviendo a nuestro ejemplo, comenzamos por configurar la matriz de ecuaciones. A veces el vector X es igual al vector 0. Porque estamos mapeando de R3 a R2, sabemos que el vector de entrada está en R3, y el vector de salida, el vector 0, está en R2. Esto debería resultar familiar. El siguiente paso es configurar una matriz aumentada y luego escribir la matriz aumentada y reducir su forma escalonada, así que aquí tenemos la matriz aumentada, y aquí tenemos la matriz aumentada en forma de escalón reductor. Observe cómo tenemos un pivote en la columna 1 y la columna 2, pero no en la columna 3 porque tenemos una variable libre. Habrá un vector en el conjunto de expansión que conforma el espacio nulo de la matriz A, así como la imagen de la fila 1 indica que x1 menos x3 es igual a 0, la fila 2 indica x2 más x3 es igual a 0, y debido a que x3 es una variable libre, sabemos que x3 es igual a x3. El siguiente paso es resolver x1 y x2 en términos de la variable libre x3. x1 es igual a x3, x2 es igual a negativo x3, y x3 es igual a x3. Vamos a parametrizar la solución dejando que x3 sea igual a t. Nos da el vector de solución x es igual a t negativo t. Factorizando la t tenemos el vector x, que de nuevo es la solución a una x igual a 0 es t veces el vector 1 negativo 1, así que ahora sabemos que el núcleo de t, que también es el espacio nulo de la matriz A, es igual al lapso del vector 1 negativo 1, así que debido a que solo tenemos un vector en el tramo, todas las combinaciones lineales de este vector nos dan todos los vectores en el dominio de la transformación T, que se asignan al vector 0 o tienen un vector de salida de 0. Y ahora, para el segundo ejemplo,
Busquemos la imagen de la misma transformación lineal expresando la imagen como el lapso de una base. Recuerde que esto es lo mismo que expresar el espacio de columna de la matriz A como un tramo de una base, por lo que para una revisión rápida de las columnas de pivote de la matriz A forma una base para el espacio de columnas, así como la imagen de T, encontramos las columnas de pivote resolviendo la misma matriz de ecuaciones matriciales. A veces el vector X es igual a un vector 0. Una base serán los vectores de columna correspondientes de la matriz original A, y una vez que tengamos una base podemos expresar el espacio de columna de la matriz A, así como la imagen de T como el lapso de la base. Así que nuevamente configuramos la matriz de ecuaciones. A veces el vector X es igual a un vector 0, lo que ya hicimos en el ejemplo anterior. Luego escribimos la matriz aumentada y reducimos nuestra forma de escalón. Pero aquí es donde nuestro trabajo cambia. El siguiente paso aquí es identificar los pivotes. Tenemos un pivote en la fila 1, la columna 1, así como en la fila 2, la columna 2, donde tenemos pivotes en la columna 1 y la columna 2, lo que significa que la columna 1 y la columna 2 de la matriz original forman una base para la imagen de T, así como el espacio de columna de A. De nuevo, ahora sabemos que una base para el espacio de columna de A, así como una base para la imagen de T, es igual al conjunto que contiene los vectores 1 negativo y negativo 1 o 2. Y, por lo tanto, la imagen de T es igual a la envergadura del conjunto que contiene estos dos vectores, lo que indica todas las combinaciones lineales de estos dos vectores. Nos dará todos los vectores de salida T del vector X dado que el vector X está en el dominio en R3. Espero que haya encontrado esto útil.